vamos también a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender profecía, vamos a aprender las cosas del Señor. Amén. Así, mis hermanos, vamos a dar lugar a nuestro hermano Alejandro Maya, ¿verdad? Que nos viene a compartir el mensaje. Amén. Le voy a dar el lugar. Hermanos, todos si tenemos una libretita, hay que poner mucha atención, tomar nota, ¿sí? Y estar muy atentos, hermanos. Un corazón dispuesto a aprender. Amén. Toma el tiempo. Le dejo el tiempo a mi hermano Alejandro. Dile, pregúntale qué le pasa, en qué le puedo ayudar, hermano. Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en el sur de Veracruz, con mucho calor, pero ustedes están acostumbrados ya, ¿verdad? Es un gusto saludarles, estar con mis hermanos en Cristo Jesús, en la continuación de este congreso, ya previo a la puesta del sol. Y cuánto les agradecemos a Dios, le agradecemos a Dios por el conocimiento que hemos estado adquiriendo durante este día. Amén. Mucho conocimiento que va a ser para el avance de la obra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un mensaje, pero antes pues queremos reiterar, porque me imagino que ya se dio en la mañana, le damos la bienvenida al primer congreso regional, ¿verdad?, de nuestra fe adventista del séptimo día, sostén propio historicista. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en las huellas de ese gran mensaje que Dios levantó en 1844. Amén. Y el lugar, estamos aquí en vivo, ¿verdad? Desde Aguadulce, Veracruz, en el sureste mexicano. Y desde aquí pues se les mandan saludos a muchos hermanos en varias partes de México y seguramente de todo América, ¿verdad?, que estarán viendo a partir de este fin de semana el mensaje. Bien, hermanos, antes de iniciar o de continuar, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te agradecemos por tus promesas, porque tus promesas son
la esperanza que tenemos a cada día en esta humanidad para, por la fe, Señor, ver las realidades eternas. Gracias porque tú has tenido en este lugar un grupo de hermanos y hermanas fieles, familias fieles, Señor, que no han sido engañados por la prevalente apostasía, sino que se han afirmado en una, así dice Jehová, en un escrito está. Te agradecemos porque tuya es la obra, Señor. Tú eres el director de la obra, y en diferentes lugares del mundo, en Norteamérica, Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, Señor, tú tienes hombres y mujeres fieles que nunca van a dejar caer este gran mensaje que es sagrado, que es divino y sobre todo que está en la Escritura. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, lo que vamos a ver hoy en esta tarde, vamos a ver desde el fondo, es decir, para entender por qué somos adventistas. Muchos hermanos hoy, a donde un servidor ha ido tanto aquí en México como en el Caribe, Centroamérica, últimamente allá en Sudamérica, quiero decirles que hay una crisis porque desconocemos a profundidad exactamente cuáles fueron las razones y sobre todo las circunstancias que causaron que el movimiento adventista llegara a la luz, llegara a nacer. Y la razón por la que hay muchos vientos de doctrina el día de hoy, ¿verdad? Un viento de doctrina es que algo que se parece a lo adventista, que tiene tantito de adventista, pero está lleno de error. Y una de las razones por las cuales muchos grupos están siendo zarandeados es que desconocemos el entorno en el cual creció el movimiento adventista. Cómo fueron surgiendo históricamente nuestras doctrinas, nuestros pilares. La razón que hay hermanos adventistas que dicen, es que me gusta este movimiento, pero también me gusta estar en la organización ecuménica, es una total ignorancia de las circunstancias que nos rodearon cuando nacimos como pueblo adventista. La razón por la cual muchos están diciendo, bueno, es que me gusta este movimiento, pero le puedo meter otra interpretación profética, es porque desconocen las circunstancias en las cuales nacimos. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, lo que vamos a estudiar en esta tarde es, el título del tema es Entorno del movimiento adventista. Origen y desarrollo ¿de qué? De nuestra profecía y ¿de qué más? Y de nuestra doctrina. ¿Estamos listos? Yo sé que el hermano Carlos, ¿verdad? Roberto, quizá él no va a estar listo porque con tanto masaje que le dieron hoy, va a estar relajadísimo, ¿verdad? Va a dormir. Pero yo sé que él está listo, ¿verdad? Lo digo porque cuando a una persona le dan mucho masaje y todo eso, el cuerpo se relaja. Pero él tiene el permiso de relajarse. Todos los que no pasamos ahí debemos estar atentos, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien, hermanos? Permítame un momento, voy a sacar aquí el teléfono para ver la hora. Y les pido que todos pongamos nuestro teléfono en modo avión, de tal manera que aunque no vayamos en el avión, pero no nos interrumpan. ¿Sí? No molestar, ¿verdad? En los teléfonos. Ajá. Muy bien, hermanos. Pues a nuestra base, ¿verdad? Para empezar este estudio es Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Y posteriormente nos vamos a ir lo podríamos haber hecho con libros de historia, etcétera, pero lo hicimos con libros que todos pudieran tener a la mano. Apocalipsis capítulo 10. Y esta es, como hemos dicho anteriormente, esta es nuestra acta de nacimiento. El pueblo adventista nace entre el capítulo 9 y el capítulo 11.
que es el capítulo 10. Y el verso 10 y el verso 11 del capítulo 10 dice, empezamos desde el 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, o cómelo, y será amargo en tu vientre, pero en tu boca será dulce como ¿qué? Como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Amén. Esto, como sabemos, hermanos, es la experiencia del pueblo adventista antes y después de 1844, exactamente del 22 de octubre. Pero nos vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver las causas o el entorno del movimiento adventista. ¿Dónde nacimos como movimiento adventista? ¿En qué país nació la iglesia adventista, hermanos? A ver, nació en México, nació ¿en dónde nació? En Estados Unidos. En Estados Unidos, para ese tiempo que nace la iglesia adventista en Estados Unidos, era un país muy protestante. Un país protestante. Miren lo que dice la hermana White, hablando de ese país. No sé si alguien tiene un apuntador que me pueda facilitar, ¿verdad? Los pierdo los apuntadores en mi viaje, ¿verdad? Por favor, hermano. Sí. Cuando la iglesia adventista nace en un país que tiene dos características. Y esas dos características, a ver si me ayudan aquí a conectarlo. Aquí está. Ok. Este es el enlace. Ok. Cuando la iglesia adventista nace en los años 1844, pero previo a eso, nace en un país que tenía, los Estados Unidos, ¿cuántos cuernos tienen en su símbolo? Dos cuernos. ¿Qué significan? La libertad, ¿qué? Civil, ¿y qué más? Y la religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia. Entonces, la iglesia adventista nace en un país que tiene dos cuernos, ¿verdad? Proféticamente hablando, Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Nace con dos principios, en un país que tiene dos principios: libertad civil y libertad ¿qué? Y libertad religiosa. Por eso Dios permitió que naciera allí, porque el pueblo adventista tenía que proclamar también en sus verdades esos dos grandes mensajes. Amén. Libertad civil. Por eso cuando llegan los peregrinos de Estados Unidos, llegan en el barco Mayflower, llegan a las playas de Estados Unidos, ellos llegan y dicen, una iglesia sin papa, eso es libertad ¿qué? Religiosa. Un estado sin rey. ¿Sí? Entonces la iglesia adventista nace allí y dice, la hermana Joel le llama tanto a la libertad civil como religiosa, le llama el republicanismo, libertad civil, y el protestantismo, libertad religiosa, vinieron a ser los principios fundamentales ¿de quién? De la nación. Entonces cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y por qué nació tu iglesia en los Estados Unidos? Bueno, es que en ese tiempo había tanto libertad civil como libertad ¿qué? Religiosa, hermanos. Y esos dos grandes principios tienen que seguir caracterizando al movimiento verdadero adventista, ¿sí o no, hermanos queridos? ¿Sí? No tenemos rey. Y el Estado no puede meterse a dictarnos nuestra conciencia en cuestión de religión. Amén. Entonces tenemos que nosotros seguir con ese gran principio. Seguimos. Permítanme un momento. Ahora, esa era la situación política o civil en la cual nació la iglesia adventista. ¿Sí? Pero después, y empezamos desde cero, ahorita estamos viendo las circunstancias que nos rodeaban. ¿Está bien? Las circunstancias que nos rodeaban antes de nacer como pueblo adventista. Las creencias que había. ¿Verdad? Es decir, cuando un niño nace, bueno, antes de nacer, quién era su abuelita, cómo se comportaba su mamá con su papá, etcétera, etcétera. Ahorita estamos ahí metidos.
Ahora, antes que naciera la iglesia adventista, ¿verdad? El movimiento adventista en 1840, cuando agarra mucha fuerza, el 22 de octubre de 1842, antes que naciera el movimiento adventista, ¿cuál era la doctrina prevaleciente en todas las iglesias? A ver, examen. ¿De qué religión era el hermano White? Metodista. Guillermo Miller. Bautista. Así es. José Bates. Anglicano. Él venía de los anglicanos. Y así, ahora, todos esos, por lo menos estos tres, bautistas, metodistas y anglicanos, ¿qué es lo que creían? Jesús vendría después del milenio, premilenio. ¿Saben qué es lo que creían ellos? 1000 años en la tierra, antes o después de la venida de Cristo. Miren, por eso es lo que nosotros debemos entender, porque nacimos como adventistas. Porque la regla general de interpretación o la doctrina principal, antes de que este movimiento naciera, el movimiento adventista, era de que la tierra se iba a convertir. Y después de convertirse, todos se iban a convertir, ninguno se iba a perder. Esa es la idea que incluso ahorita está. Y la hermana White dice que esa es la idea que nosotros nos tenemos que enfrentar posteriormente. Porque esta es la idea que continúa en la mentalidad protestante, hermanos. La idea es de que antes de que la tierra sea renovada, ¿verdad? Antes de que la tierra sea nueva, todo el mundo se va a convertir y esta tierra va a descansar por lo menos 1000 años antes de que Cristo venga. Repito, vamos a poner aquí una línea, ¿verdad? Aquí está la venida de Cristo. Entonces ellos dicen que antes de que Cristo venga, la tierra va a descansar ¿por cuánto? Por 1000 años. Y durante 1000 años se van a convertir todos, inclusive los judíos. Y entonces Cristo va a venir a establecer el reino. Esa era la idea antes de que la iglesia adventista naciera. Vamos a ver las citas. ¿Sí? Tomando por criterio, leo Cristo, conflicto de los siglos, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en el pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció, estaba hablando de Guillermo Miller, de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando la iglesia adventista nace en 1844, la mayoría de la gente creía que teníamos ¿cuántos años todavía por delante? ¿Cuántos años? 1000 años. 1000 años. A ver, vamos a hacer la prueba entonces. De Adán hacia Cristo, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? 4000. Algunos dicen 4004, otros hasta ponen el nacimiento de Adán por ahí, ¿no? Ok, y de Cristo hacia 1800, donde están haciendo la iglesia adventista, ya les dije, ¿verdad? ¿Cuántos años hay? 1800, 1888, por ahí, 1900, 1915, cuando muere el hermano Juan. Entonces, antes de que termine, digamos, los años 1900, ya más o menos contamos con 2000, ¿verdad? Se están cerrando 6000. Ahora, noten el pensamiento adventista. El pensamiento adventista, de hecho, le voy a decir, había bautistas del séptimo día, antes del 22 de octubre de 1844, y fueron a visitar al movimiento adventista. El movimiento adventista, estoy hablando de Miller, de Himes, de todos los pioneros adventistas antes del 22 de octubre. Y les fueron a proponer el sábado, ¿ustedes saben eso? Y cuando les fueron a proponer el sábado, el movimiento adventista, nada más los que esperaban a Jesús venir antes de 1844, le dijeron,
pues no creemos en el sábado semanal. Y rechazaron el sábado, hermanos. Estaban predicando que Jesús venía, pero rechazaron el sábado. Pero aceptaron el sábado. ¿En qué manera? Ellos dijeron, bueno, la tierra tiene que descansar ¿después de cuántos días? Después de 6, tiene que descansar. Y hay un error en el milenio o en el premilenialismo, porque ellos esperan 1000 años que la tierra descanse, pero sin Cristo, y entonces pues viene Cristo a darle descanso a la tierra. ¿Me explico? No sé si hay una pizarra por aquí. ¿No lo hay? No. Ok. Bueno, en su momento, quizás si hay por ahí, mañana continuaríamos. Sí. Pero vamos a poner esto. Recuerden que está un día, ¿verdad? Son 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego el séptimo, ¿qué? Es descanso. Descanso ya con Cristo Jesús, porque el sábado, ¿verdad?, fue hecho por causa del hombre, y bueno, el sábado y el hombre tienen relación con Dios. Todos los pioneros decían, y de ahí viene la teoría de los 6000 años, hermanos. Ellos defendieron, todos los pioneros adventistas defendieron que para 1800, que para 1900 se estaban cumpliendo ya los 6000 años que la tierra tenía de edad. Y que ellos esperaban que el 22 de octubre de 1844 empezara el milenio, pero ya con Cristo. ¿Ven la diferencia? Y los de las otras religiones decían, no, 1844, que empiece el milenio con Cristo. No, faltan 1000 años todavía. Hermano, el choque doctrinal es mucho. Nosotros nacimos en contra de una doctrina que espera todavía a Jesús, que venga después de 1000 años. Así lo creen los evangélicos. Está todavía en la balanza, ¿no? Ajá. Ahora, eso que creen los evangélicos, ¿saben cómo se llama, hermanos? Dispensacionalismo. Grábenselo bien. Este congreso, hermanos, es para que nosotros nos eduquemos, avancemos más, ¿verdad? Aquí no estamos con eso de cabeza, hombros, rodillas y pies. Bueno, en los masajes sí, puede ser. Sí. Pero en la enseñanza, hermanos, debemos ir avanzando. Esto es lo que la gente tenía en la cabeza en el tiempo de Guillermo Miller. Ellos creían en que el hombre se salva a través de 7 dispensaciones. La primera dispensación es un lapso de tiempo. Voy a ponerlo aquí. Según este señor que se llamaba Scofield, este señor es el que, junto con otros, John Darby, trajeron este pensamiento al mundo pentecostal. ¿Sí? ¿Y qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en su obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento que había en el tiempo de los pioneros. Y esta es una dispensación donde, según ellos, Dios pone su inocencia a prueba, pero fallan. Entonces le da una conciencia, pero fallan. Entonces viene el gobierno humano. Aquí viene Noé, después Abraham, después la ley, después la gracia. Por eso cuando tú hablas con un evangélico, el evangélico te dice, es que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Pero ellos no están pensando en la validez de la ley. Ellos están pensando en un periodo de ¿qué? De tiempo, desde Moisés, inicia la ley, hasta el Calvario. Ellos están pensando en un periodo de tiempo. No están pensando que la ley no vale. Ellos están pensando en un periodo de tiempo donde el hombre fue puesto a prueba, y como no le funcionó, dicen ellos, entonces ahora estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. De la cruz hasta que empiecen los 1000 años estamos bajo la gracia, dicen ellos. Hermano, por eso nosotros como pueblo adventista debemos entender de dónde venimos. Nosotros nacimos en refutación al dispensacionalismo. Y ellos dicen que cuando se acabe la gracia, venga el rapto y que haya 7 años literales, ¿sí? Y 3 años y medio de persecución. Por eso, hermanos, muchos están aceptando 3 años y medio de persecución y no saben que son meros dispensacionalistas y no saben de dónde salimos.
Es una revoltura por no conocer de dónde venimos, hermanos. Les decían los hermanos allá en Sudamérica, hay chilaquiles ahorita en el adventismo, ¿verdad? Y ustedes saben lo que son los chilaquiles, no les tengo que explicar. Estamos en México. Y después de los 7 años, según ellos, inicia el rapto, están 7 años ahí arriba y bajan otra vez, hay una segunda oportunidad y entonces comienza el reino eterno de Dios, que son 1000 años de ¿qué? De paz en la tierra. ¿Sí, hermano? O sea, pudiéramos entender esas dispensaciones como que se contradice una a la otra. Completamente se contradice. O sea, no es congruente como un todo. Sí, una dispensación para el mundo pentecostal o el mundo protestante, de donde nosotros salimos, de donde salió Elena de White, donde salió José Bates, donde salieron todos los pioneros adventistas, en su mayoría ya estaban influenciados por esto, hermano. Por eso cuando surge el movimiento adventista y dice, no, nosotros creemos que la ley es eterna y que Dios solamente le ha dado siempre una prueba a sus hijos para ver si son obedientes, si es la ley de Dios. Amén. Un solo método de salvación. Y que podemos obedecer la ley de Dios por la gracia de Cristo y por la justicia. Amén. Sí, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Cristo en nosotros. Hermanos, este concepto de dispensacionalismo, ¿sí? Ya vimos la ley, ya vimos la gracia, y la gracia es desde la cruz hasta el inicio del reino. Y el reino es el esperado reino de 1000 años que ellos creían. ¿Me explico? Ellos creían en un periodo de 1000 años. Ahora, si nosotros ponemos que ya estamos acabando los 6000 años y todavía otros 1000 años más, para 1900, 1800, la hermana White decía, ¿han leído las citas de los 6000 años? Después de 6000 años de pecado, esta tierra, por más de 1000 años, esta tierra. ¿Por qué? Porque todos los pioneros adventistas estaban diciendo, estamos llegando al periodo del fin de los 6000 años. Y después de los 6000 años la tierra tiene que descansar, pero con Cristo en la tierra. En contraposición a lo que decían los evangélicos. No, estamos llegando a los 6000 años, pero nos faltan otros. Ok. Después de 6000 años, ¿verdad? Ellos estaban poniendo otros cuantos años más antes de que Cristo viniera. Otros 1000 años. Entonces, ¿cuántos años serían? 2000 más 1000 años más, ¿cuántos serían? A ver, 2000 años más 1000 años, ¿cuántos serían? 3000. ¿Y 4000 de Adán para Cristo, cuántos serían? Y después descansaría la tierra en el año 8000. Esa era la idea de ellos y es la idea de los premilenialistas, hermanos. ¿Me explico? Muchos están agarrando y por ahí anda un fijador de fechas que está poniendo el 2031 y miles lo están siguiendo porque son unos ignorantes del desarrollo profético y el origen de la iglesia adventista. Sí, los pioneros escribieron 6000 años. La hermana White escribió 6000 años en contraposición al concepto del reino del milenio del mundo protestante. Pero miren cómo es el diablo. Quita a la gente del entorno donde nace la iglesia adventista y agarran esos 6000 años para decir que Cristo viene en el 2031. Todos los pioneros y la hermana White, cuando hablaron de 6000 años, no era para poner fecha de la segunda venida de Cristo. Era para ir en contraposición de ¿qué? Del milenio, que ya llegaba en su momento el año 7000 y la tierra tenía que descansar juntamente con Cristo. Pero hoy, ¿saben lo que está haciendo el diablo, hermano? Está agarrando esas citas y están diciendo, muchos están diciendo, ay, Cristo viene en el 2031, porque la hermana White dice que son 6000 años. Sí, la hermana White habla de 6000 años en cuestión de que esta tierra en el inicio del siguiente milenio, de los 7000, tiene que descansar esta tierra. Y los premilenialistas decían, o los que creían en el milenio, porque hay postmilenialistas y premilenialistas, ellos decían, no, después todavía son 1000 años
donde todos vamos a disfrutar de esta tierra y no habrá malos, todos seremos buenos, y después de eso viene Cristo. ¿Quiénes creen así? Los testigos de Jehová. Y hermanos, y repito, el que no conoce su historia va a agarrar un viento de doctrina, como hay varios adventistas de sostén propio. No son históricos, porque si fueran históricos se apegaran a la historia. Son adventistas del séptimo día salidos de contexto, y están aplicando y están esperando que Cristo venga en el 2031, y agarran las citas que los pioneros agarraron para los 6000 años, para la edad de la tierra, y ellos lo están agarrando para la venida ¿de quién? De Cristo. Entonces, primero, contexto donde nace la iglesia adventista: un país protestante. Nace en medio de un pueblo protestante que creía en el dispensacionalismo, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué cree el dispensacionalismo? Que faltan todavía 1000 años para que, y en estos 1000 años ellos le llaman el reino, y en estos 1000 años entonces todo el mundo se va a convertir, no haya malos, todo el mundo es bueno, y después de los 1000 años entonces se establece el reino de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, piensen en un señor llamado Guillermo Miller y en otros más, ¿sí? Diciendo que Cristo viene el 22 de octubre de 1844, cuando ellos lo esperaban después de 1000 años. Es locura. ¿Qué era? Fanatismo. Locura, fanatismo para muchos hermanos. Todos los que comprendamos nuestra historia vamos a entender que este mensaje va a seguir siendo locura y fanatismo para muchos. Y lo más triste es que hoy el adventista no sabe por qué es adventista, porque desconoce de dónde salimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y contra quién vamos a luchar doctrinalmente hablando, hermanos. ¿Sí? Lo desconoce. Entonces, este es el dispensacionalismo. Ahora, la hermana White dice que cuando se dé la ley dominical, escuchen bien, hermanos, cuando se dé la unión. A ver, vamos a leer Apocalipsis 16:13. Si alguien le quiere dar lectura, por favor. Miren lo que la hermana White dice, cómo van a pensar los dispensacionalistas. ¿Sí? Mientras yo tomo un poquito de agua de coco que me dieron los hermanos, porque hace mucho calor acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 16:13? Así fuertemente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y él se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo el vivo. Me equivoqué. A ver. Y vi salir de la boca del dragón, Sí, ese 16:13. y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora miren, esos 3 espíritus inmundos, cuando se unen, nosotros sabemos que esto será, hermanos, la presión de la ley dominical mundial, ¿cierto? ¿Sí? Va a haber persecución. Pero cuando estos 3 se unan, el falso protestantismo, el papado y el paganismo, los mundanos, ¿saben qué van a pensar ellos? Los milenialistas. Que ha llegado el inicio del tan esperado milenio. Miren lo que dice la hermana Juan. Los papistas, los protestantes, ¿y qué más? Y los mundanos. Aquí está la triple alianza, ¿cierto? Sí. Aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta ¿qué? En esta unión, ¿qué van a ver? Un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. O sea, lo que podemos ver, ¿Sí, hermano? que van a ser muy A ver cristianos. si le pasamos un micrófono al hermano o nada más hay uno. Porque es bueno que todos cooperemos. Miren, vamos a ver, adelante. Nos vamos a enfrentar al mismo movimiento que se enfrentaron los primeros adventistas. Lo que yo puedo entender, Sí. derivado de esa cita, es de que los cristianos se mirarán muy piadosos por fuera, pero por dentro serán los mundanos. Y a eso se le llama hipocresía.
hipócritas, que quiere decir actores. No sé si veamos que el cristianismo así está. Bueno, será un cristianismo que no acepte la ley de Dios, obviamente, que no acepte la justicia de Dios. Entonces, esta unión que nosotros le llamamos la triple ¿qué? Alianza, ¿cómo la van a ver ellos? Van a ver ellos, esto es la unión que tanto hemos esperado para la conversión del mundo. Recuerden que ese es el dispensacionalismo. Y número 2, el comienzo del milenio tan largamente ¿qué? Esperado. Por eso se espera que puedan apoyar al ecumenismo. Eso es ecumenismo. Ajá, por eso ellos están tan ávidos en ser ecuménicos. Por eso los protestantes y los papistas están diciendo, ya vamos a pararle, vamos a disfrutar ya de 1000 años en esta tierra. ¿Qué les parece? El milenio tan largamente esperado, 1000 años de paz, donde papistas, protestantes y mundanos vamos a finalmente vivir en paz. Para allá va el ecumenismo, hermano. El ecumenismo trae esta doctrina del milenio de paz, del milenio dispensacionalista, que no está así aprobado en la Biblia. El milenio está de otra manera. Hermano, a ver, por favor. Hay una cita de Elena G. White también dice que cuando todos esos poderes se unan, Si se para que lo capten en la cámara, por favor. Todo lo que quiero opinar, si se para, por favor. hay una cita referente a Elena G. White, dice que cuando se unan esos tres poderes, Sí. la piedra en el zapato de todo ese movimiento vamos a ser nosotros, los que Así guardan es. la ley de Dios. Y es cuando entonces dice, es mejor que mueran unos pocos y no que toda la nación perezca, como Anás y Caifás cuando decidieron dar la muerte a Cristo. Así es. Ahora, nosotros somos dispensacionalistas, es decir, no creemos en que habrá un milenio donde todo el mundo, los papistas, los protestantes y los mundanos, se vaya a convertir. ¿Hay alguien que cree eso? No, nosotros creemos en el mensaje de los 3 ángeles que habla contra los papistas, los protestantes y el dragón, los mundanos. Y nosotros vemos en esta unión, la unión, o le llamamos la triple alianza, que va a ir en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en contra del remanente. Pero desde que nació el pueblo adventista, escucha bien, hermano, desde que nació el pueblo adventista, nació en contraposición de la teoría de la conversión del mundo, y que una vez convertido el mundo iban a disfrutar estos 3 actores de la gran controversia, iban a disfrutar el milenio tan esperadamente anhelado. Así que cuando se da un mensaje, por ejemplo, y se le llama esto Babilonia y esto se le llama la bestia, es un shock para todos ellos. Porque ellos estaban esperando que el pueblo adventista fuera un pueblo más, que se alineara a esta doctrina falsa. Así que vamos a hacer un resumen hasta aquí. ¿Qué cree el mundo protestante? Que cuando se una el papado, ¿y qué más? Los protestantes, ¿y qué más? Los mundanos. ¿Va a empezar qué? Un milenio de paz. Y hermanos, ese es el movimiento ecuménico que lleva para allá. Ellos no están pensando como nosotros. Ellos no están pensando, somos la triple alianza y vamos a ir en contra del remanente. No, ellos están pensando que su unión está bien. Ellos están pensando, de acuerdo a su doctrina, que está bien su doctrina y que va a ser algo benéfico para el mundo, porque finalmente todo el mundo se va a convertir. Ahora, esta era la idea en el tiempo de la hermana White de los protestantes, hermanos. Pero sigue siendo la idea hoy. Cuando tú te enfrentes con un protestante, ya seas, le repartas un libro, médico misionero, le des un masaje, le des un estudio bíblico, lo que tiene el protestante es que todo el mundo se va a convertir. ¿Cómo? ¿Cómo le da uno la doctrina verdadera? Si está pensando en que todos son iguales, todos son buenos. Bueno, la hermana dice, ¿y cómo le vamos a dar la doctrina verdadera? Bueno, por eso estamos estudiando esto, porque Dios levantó un pueblo para dar la doctrina verdadera a un mundo que cree esto. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros podemos participar en esta unidad? Esa apostasía. No, no podemos. Esa apostasía. ¿Sí?
Entonces, cuando Guillermo Miller y los primeros adventistas, más después la hermana White y otros, salen de allí, ellos salen de esta doctrina. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Muchos adventistas hemos salido de la organización, pero muy pocos hemos salido de esas doctrinas que tenemos. Todavía en sostén propio las queremos seguir, ¿qué? Practicando. Por ejemplo, allá teníamos un programa y allá se adoraba el programa, ¿sí o no? No estoy diciendo que no debe haber orden. Estoy diciendo que a las 12 terminábamos, ¿se acuerdan? Pero en sostén propio es otra cosa. Acá queremos el mensaje, amén. Acá anhelamos el mensaje. Acá el centro es el mensaje. No es un programita. No estoy hablando mal con los hermanos que hicieron la agenda, no. Eso se hace para llevar orden. Estoy hablando que aquí no nos encasillamos a ciertos horarios protocolarios, sino que lo más importante es el mensaje para prepararnos. Amén. Entonces, cuando tú y yo demos el fuerte pregón, o demos el mensaje del tercer ángel, y ya el fuerte pregón después de que venga la ley dominical en todo su esplendor, ¿sí? Si Dios permite que estemos ahí, si no, bueno, daremos descansar el mensaje de los tres ángeles. Pero tú y yo, sea como sea, demos el mensaje de los tres ángeles en el tiempo que el Señor lo permita, nos vamos a enfrentar a esta misma doctrina, hermano. Repito, ¿qué creen ellos? Que no estamos bajo la ley, sino que ellos dicen, bueno, el tiempo de la ley fue de Moisés a Cristo, y de la gracia de Cristo hasta antes del milenio, y cuando entre en el milenio entramos en la última fase del dispensacionalismo, que es el reino de paz por 1000 años. Y cuando se vean que los papistas y protestantes y mundanos se estén uniendo y firmen la unidad, entonces dirán, oh, estamos llegando al inicio del tan esperado milenio donde todo el mundo se va a convertir. Hermano, yo no sé cuántos vieron las noticias el día de ayer, pero el día de ayer nuestro presidente, que es nuestro presidente, aquí en México, tuvo una reunión con los líderes evangélicos en México. No sé cuántos vieron la noticia. Varios hermanitos. Y hermanos, esta unión, que para nosotros es la triple unión, para ellos es la conversión del mundo. Es el presidente más ecuménico. Sí, es muy ecuménico, con pensamiento ecuménico. Entonces, aquí en México y en todos lados nosotros tenemos que ser antiecuménicos. Nosotros, por la gracia de Cristo, en base al mensaje de los tres ángeles, no vamos a participar en esta unión. ¿Amén? Amén. Es un amén con mucho calor, hermano. Yo creo que no tenemos fuerza. ¿Sí? No vamos a participar en esta unión. Porque la organización ya hizo convenio. Ahora, exactamente, los hermanitos registrados en México, los ARs, reformistas, ¿sí? Quien sea que tenga el apellido AR ha entrado en esta unión, quiéralo o no lo quiera, ¿sí? Cuyo propósito es, cállate, no hables de esta unión, porque el mundo se va a convertir enteramente. Repito, ¿cómo se llama esto? Dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo dice que la última etapa es un milenio donde todo el mundo se va a convertir. Hermanos, con esta doctrina, en contra de esta doctrina nació el movimiento adventista. Apúntenle aquí, hermanito, la cita, por favor. En contra de esta doctrina nació el movimiento adventista, y en contra de esta doctrina el movimiento adventista triunfará. Amén, hermanos. Amén. Así va a ser. Grábenselo, se llama el milenio dentro del dispensacionalismo. Bueno, hasta aquí estamos viendo, antes de que naciera el pueblo adventista, que nació en un país protestante, con libertad civil y religiosa. Nació cuando ese país tenía en su mayoría una doctrina de que el mundo iba a tardar 1000 años, y después de 1000 años se iba a ¿qué? Iba a establecerse el reino de Cristo. ¿Sí? Eso se llama el premilenialismo. Ahora, entre ellos no se ponen de acuerdo. Otros están diciendo, no, primero viene Cristo y después son los 1000 años donde todo el mundo también se va a convertir. Bueno, después del rapto
pasan los 7 años, ellos tienen un periodo de 7 años, y toman esos 7 años de la última semana de Daniel. ¿Se acuerdan de la última semana de Daniel? ¿Sí? Ellos toman la última semana de Daniel en el futuro. ¿Eso es cómo se llama? La semana número 70. Eso se llama futurismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahorita hay predicadores, entre comillas, de sostén propio, que andan predicando batallas de fake. Fake es falso en inglés. Porque andan mezclando, porque son ignorantes de cómo nació el pueblo adventista, y andan predicando que hay 3 años y medio de persecución en adelante, y eso es de donde nosotros salimos en 1844. Salimos de esa Babilonia y ellos están metiendo verdad presente y la están presentando como, a la Babilonia la están presentando como verdad presente. Entonces, ¿vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ahora, otra característica que había antes de que naciera el pueblo adventista era falsos, ¿qué? Reavivamientos. Falsos reavivamientos. Vamos a leer la cita. La hermana White en su tiempo hablaba de esos falsos, ¿qué? Reavivamientos. Ella decía aquí, pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina. Vamos a ver acá abajo. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos ¿a dónde, hermanos? A la imaginación, que excitan las emociones, satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Qué había en el tiempo antes de que naciera la iglesia adventista del séptimo día? Bueno, la gente creía que había 1000 años de paz, todo el mundo se iba a convertir, y había muchos avivamientos. Esos avivamientos consistían en excitaciones de qué, hermanos? De las emociones, y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Si no hay nada nuevo, no hay. Uno de esos avivamientos que se quiso introducir en 1900 fue el famoso avivamiento de la carne santificada, a través de música pentecostal tipo Ejército de Salvación. Agarraron letra del mundo con música cristiana, con ritmos paganos, y empezaron a avivar a la gente. Eso era muy común y típico. Ahora, todo lo que en esos tiempos, el servicio, vamos a leer, los conversos ganados de esta manera, de este modo, manifiestan poco deseo de escuchar, ¿qué, hermanos? La verdad bíblica. Poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses, ¿qué? Eternos. Hermanos, en el tiempo de la hermana White, antes que naciera el movimiento adventista más bien, incluso en el tiempo de Miller, había muchos avivamientos, muchos. ¿Y todos eran basados en qué? En las emociones. Ahora, ¿ustedes creen que eso ya penetró en el adventismo, hermano? Oh, la gente se emociona, 2019, como que va a haber algo, y la gente se emociona. Y por ahí anda otro viento de doctrina que anda diciendo que la primavera del 2019 algo va a haber, y la gente se amontona, ignorantes de cómo nacimos como pueblo adventista. Te basas en emociones, no te basas en la palabra de Dios. Así que a eso se le puede llamar fanatismo. Es fanatismo. Cuando la escritura y los principios doctrinales y los principios de la Biblia son puestos a un lado, son movimientos fanáticos, hermanos. Ahora, les digo, me da mucha tristeza, hermano. Dios me ha permitido viajar sin quererlo, sin más que planearlo, a diferentes lugares. Y quiero decirles, hermanos, que por lo menos desde Estados Unidos o de Canadá hasta Sudamérica, hasta el Cono Sur, el pueblo adventista no sabe las circunstancias que rodeaban al pueblo adventista antes de nacer, y por eso están repitiendo muchos de sus errores. Por ejemplo, estos avivamientos populares, ¿no acaso están hoy en el adventismo? La gente se va a las imaginaciones. Vienen unas, ¿cómo dicen ellos?
unas langostas con un rabo largo y te van a picotear y tanta pura imaginación, hablando de las trompetas, porque desconocen de dónde venimos. Avivamientos populares basados en las emociones, mucha práctica de NLP, programación neurolingüística, hermanos. Los pastores, gentes de predicadores usan mucho esto basado en las emociones. Y la gente le llama esto verdaderas, ¿qué? Conversiones. Miren, nosotros salimos de falsos reavivamientos. Es el colmo que hoy el pueblo adventista esté basado en falsos reavivamientos. En algún momento mañana por ahí vamos a hablar de la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. Amén. Y cómo se predicaba antes para que la gente se preparara. Y los carteles con que se anunciaba la preparación antes. Los falsos avivamientos, hermanos. Vamos a ver aquí otra cita. En muchos de los despertamientos religiosos, en el tiempo de la hermana White, había ¿cuántos, hermanos? Muchos despertares. Así que cuando nace el movimiento adventista, ¿y saben con quién nace? Con un señor llamado Guillermo Miller. ¿Y qué le vamos a copiar a un granjero si este no salta, no aplaude? No? Hermano, hay algo más precioso que saltar y aplaudir, que pura imaginación. Es el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. En el tiempo en que nosotros íbamos a nacer como pueblo adventista, había muchos despertamientos religiosos que se habían producido durante el último medio ¿qué? Siglo. Entonces, ¿cómo es que Dios sacó de en medio de toda esa falsedad un pueblo puro con un mensaje doctrinal sano, hermanos, para este tiempo? Yo alabo a Dios. Porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del dispensacionalismo, de la idea de que la tierra tiene que descansar 7000 años y después se establece el reino de Cristo, y entonces el reino de Cristo va a ser en el año 8000. De allí nos sacó Dios para decir, Cristo viene pronto. Amén. Nos sacó de despertamientos ¿qué? Religiosos falsos, para basarnos en un despertamiento basado, valga la redundancia, en la palabra de Dios, y nos dio la bendición del don profético, no basado en emociones ni en imaginaciones, sino en un así dice Jehová. Y miren lo que dice aquí: se ha dejado sentir en mayor o menor grado en estos despertamientos religiosos las mismas influencias que se ejercerán en los verdaderos movimientos venideros más extensos. Tú y yo vamos a volver a enfrentar esto, hermano, pero va a ser más intenso, con más emoción. Y hermano, la realidad es esta: cuando tú vas a un lugar, la gente se basa en sus emociones más que en la palabra de Dios. La gente dice, es que esta es la iglesia donde nací, es que yo estoy allí y tengo un cargo. Puras emociones. Dice la profeta del Señor que las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más que extensos, más grandes. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con qué, hermano, con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. Mira, hermano, el que desconoce la historia de dónde salió, la va a volver a repetir. Porque hay una excitación por lo verdadero, mezclado con ¿qué? Con lo falso. Y lo triste es que a veces esa excitación nos pega a los mismos de sostén propio, hermanos. Una excitación de lo verdadero con lo falso. Es que puede ser que el 2031, y hermanita le dije, hermanito, usted ha leído el conflicto de los siglos, usted no debe andar pensando que Cristo viene en el 2031. Que el Espíritu Santo, que no es una persona, que es un viento, que es un soplo, y había así en un grupo, y decía, ay, pero somos hermanos falsos. Aquí no son hermanos porque no creen lo mismo, no se engañen. No se engañen. Y ahorita hermano, antes de que se me vayan las ideas, cuando me llamaron a Bolivia, que fuera ahora estos últimos días, y hermanos, médicos misioneros, hay un gran llamado en Bolivia.
Las avionetas que hay por allá no ayudan a los hermanos de sostén propio. ¿Me explico? Se requieren hombres y mujeres, médicos, misioneros, para un grupo de hermanos que son sinceros y necesitan quien vaya y les ayude. Aquí en México no puedo decir que, como dijo Pablo, lo hayamos logrado todo, pero por lo menos estamos encaminados. Amén. Para gloria de Dios. Amén. Sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. Pero hermanos, allá hay tanto viento de doctrina que los hermanos han dicho: queremos misioneros, médicos misioneros, queremos doctrina, queremos profecía. Una semana que estuvo un servidor allá no es suficiente, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hay una mezcla grande de lo verdadero con lo falso, hermano. Se requiere, se urgen misioneros a todo el mundo, donde estén, pero que estén en la sana doctrina. Urge que se levante la sana doctrina, hermanos. Hermano Cirilo quiere decir algo. Por favor. ¿Qué tipo de misioneros es lo que se está pidiendo? En la hoja pasada, el hermano subrayó 2 puntos importantes que hacen posible el fanatismo o los reavivamientos religiosos falsos. Él ahí apuntó: poco interés en la Biblia, en la palabra de Dios. Y número 2, poco interés en el espíritu de profecía. Entonces, esto quiere decir que necesitamos misioneros que tengan mucho interés en conocer las bases sólidas en la palabra de Dios, que conozcan la Biblia, que conozcan las doctrinas. Y número 2, que conozcan el espíritu de profecía. Amén. Esa calidad de misioneros somos los que necesitamos estar preparando aquí para poder exportar misioneros donde están haciendo falta. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen heme aquí, envíame a mí, hermanos? Amén. No es fácil estar en otro país donde no hay tortillas, pero eso es lo de menos. 15 días sin tortillas ayudan a perder un poco de peso. Sí. Pero lo más importante no es lo que comemos. Lo más importante es el mensaje que necesita el mundo. Misioneros con mucho interés en la verdad bíblica y con mucho interés en el testimonio de los profetas. Amén. En el tiempo de los pioneros adventistas había avivamientos, pero falsos avivamientos. Hay una mezcla de lo verdadero con lo falso. Y solo a través de la Biblia y el Espíritu Profecía nos vamos a dar cuenta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de qué, hermanos, de estos movimientos. Hermanos, van a seguir saliendo más falsos movimientos, más falsos vientos de doctrina. Pero no podemos avanzar mezclando el error con la verdad. No, nunca cometamos el error de querer avanzar el error mezclado con la verdad. Hay un viento de doctrina actualmente que dice que como adventistas del séptimo día nada más hay que predicarnos a nosotros mismos. Y que cuando llegue la ley dominical es hora de predicarle al mundo. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Y quién dijo que vamos a llegar a la ley dominical? No estoy dudando de la ley dominical, estoy preguntando, ¿quién te aseguró que tienes vida de aquí a la ley dominical? Nadie. Entonces me dijeron, mire, ese predicador va a venir acá a Bolivia. Dice, y van a estar con ustedes. Les digo, a mí me gusta la libertad. Y ustedes son libres de traerlo. Pero yo no vine aquí para seguir avanzando el ecumenismo. Porque el ecumenismo es, predica error con verdad, júntate,
con los que predican un error, pero cuando prediquen juntos, no hablen de lo que los hace únicos en su mensaje, hablen de lo que los puede unir. Es el ecumenismo. Y les dije, hermanitos, con todo el aprecio y cariño del mundo, yo no vine aquí a avanzar el ecumenismo. Ustedes pueden avanzar con su agenda y yo puedo tomar el vuelo a otro lugar donde no avanza el ecumenismo. Para gloria de Dios, el Espíritu Santo actuó y dijeron, ya llamamos a ese otro predicador, le dijimos que no es bueno que esté aquí. Amén. Amén, hermano. Porque se Amén. tiene que hablar. La gente piensa que trayendo a diferentes predicadores con diferentes puntos de vista es un reavivamiento. Falso reavivamiento. Agitación. Agitación. Y hermanos, ¿y cuánto no hay de eso en este tiempo dentro del mundo adventista? ¿Saben por qué hay eso? Porque hemos olvidado nuestra historia, de dónde salimos. Cuando nació el movimiento adventista, nació con un escrito está, hermanos, sin mezclarse con el dispensacionalismo ni con los falsos ¿qué? Reavivamientos. ¿Queda claro, hermano? ¿Sí? Queda claro. En ese tiempo, cuando nace el movimiento adventista, ya Roma no es sucesor de Pedro, es sucesor del Imperio Romano. Muchos dicen que la Iglesia Católica Romana es la sucesora de Pedro, pero la profecía dice que el dragón le dio trono, poder y autoridad. Roma, la que está sentada allá en el Vaticano, es sucesora del dragón. Ahí está en la Biblia. Amén. Y el pueblo adventista nació en contraposición del avance de Roma en Estados Unidos. Veamos la cita. Ustedes la han leído ya mucho, pero vamos a verla. Los protestantes consideran que hoy, en el tiempo de la hermana White, ya los protestantes, ¿qué consideraban? ¿Cómo consideraban al romanismo? Con más favor que años atrás. Entonces, surge el movimiento adventista para, con la ayuda de Dios, parar o advertir del avance del movimiento de Roma entre el mundo protestante. ¿Cuál es la situación real hoy? Muchos adventistas que dicen, yo me quedo en la organización porque total son ellos los que están como amiguitos de Roma. No, señor. Como pueblo adventista nacimos en contraposición del avance de Roma dentro del protestantismo. Vamos a leer la cita. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de ¿qué? Conciliación. Es la política en que cayó la Conferencia General. Es la política que acepta Ted Wilson. Es la política que acepta toda la corporación. Es la política que acepta los falsos ministerios de apoyo. La política de conciliación con Roma. ¿Por qué? Porque son ignorantes de donde Dios nos llamó. Y nosotros no podemos repetir la historia. Por la gracia de Cristo podemos cambiarla. Amén. Por la gracia de Cristo, levantar este estandarte de la verdad presente al saber de dónde nos sacó Dios. Dios nos sacó en 1840-44 de todas esas denominaciones que estaban ya siendo infiltradas ¿por quién? Por Roma. Y nos sacó para dar el mensaje del tercer año. Si alguno adora a la bestia, si alguno se sujeta a Roma. Vamos a terminar de leer la cita. Dice, política de conciliación para ganar influjo. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas. ¿A qué, hermanos? A las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía. Y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia. ¿Esa es libertad de qué? De religión. Libertad de conciencia en la religión, más bien. Adquirida a costa de tan pocos sacrificios. De tantos sacrificios, perdón. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado. Y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios
Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados, ¿qué? En el tiempo de la hermana White, cuando nace el movimiento adventista, nace para ir en contra de la marea, del avance, de la infiltración de Roma en el protestantismo, ya desde ese tiempo. Y por eso nacimos como pueblo adventista también, amén. Nacimos para ir en contra de ese avance de Roma en el mundo protestantismo. Así que todo aquel que diga, no me importa el avance de Roma, no voy a hablar, es un cobarde que no entrará al reino de los cielos. Porque Dios levantó a este pueblo para ir contra el dispensacionalismo, ¿se acuerdan? Falsos reavivamientos, avance de Roma. Estamos viendo la situación que reinaba antes de que Dios levantara el pueblo adventista. ¿Bien? ¿Cuál es la situación el día de hoy, hermanos? La conferencia general dándose la manita con el papado. El movimiento celebración en los Estados Unidos, falso reavivamiento en los Estados Unidos en la época de los 80s, cuando empezaron esos cantos donde la gente podía moverse, y eso, ¿han visto ustedes los videos que les han mandado del último camporí en Sudamérica, en Brasil? ¿Sí? Los cantos del Linario Nuevo. Los cantos del Linario Nuevo, todo eso es falso reavivamiento, hermano. Ahora que estuve por allá, me dijo un hermano, no sé cómo hacerle porque yo le pagué a mi hijo todo para ir a ese congreso de Brasil. Hermanos chilenos, hermanos de otros lugares. Allá el Brasil es para nosotros el Estados Unidos. De allá viene esa gran ola liberal de Estados Unidos, ¿verdad? En toda Sudamérica, el país más liberal es Brasil. ¿Sí? Y de allí se expande el liberalismo a toda Sudamérica. Y entonces un hermano me dijo, le pagué a mi hijo para ir. Y cuando vimos todo eso que salió en los videos, gente entrando con moto tipo, ¿cómo se llaman esos? ¿Cuatrimoto o de No, carrera? con motos esos que andan así todos con chalecados de... ¿Cómo? Esos motocross y todo, entrando así, echando humo. De tipo Harley Davidson, todo eso así, falso reavivamiento. Ese hermano dijo, hermano, yo agarré y conmigo, aunque le pagué todo, me salí, porque yo sabía que allí no estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, como adventistas salimos de falsos reavivamientos, y el pueblo adventista, el movimiento adventista fue el verdadero reavivamiento de esa época. Amén. Fue el verdadero reavivamiento, rechazando el avance de Roma. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, hermano. Veo que está cayendo el sol y habría que recibir el sábado, ¿verdad? Sí. Pero termino con esto rápido. En 1793, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿La revolución qué? Francesa. La hermana White, hablando de la Revolución Francesa, dice que fue una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Como pueblo adventista, en resumen, antes de nacer, nacimos en un país con libertad civil y religiosa, en contra del dispensacionalismo, un milenio de paz y luego la venida de Jesús. ¿En contra de qué más? Falsos reavivamientos, en contra del avance de Roma y también en contra de la idea que venía de una nación allá muy lejana en el continente europeo que dictó en su congreso: no hay Dios. Hermanos, hemos avanzado un poquito en este tema. Vamos a dar tiempo para la recepción del sábado y que este tema sea de bendición, siga siendo de bendición para todos en cuanto se vaya desarrollando, porque de aquí nos vamos a ir metiendo en profecía y después en doctrina, las vertientes. ¿Cómo fue
nuestra doctrina y nuestra profecía apareciendo en contraposición a los 4 elementos que vimos hoy. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.